Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Sanigía. Muchísimas gracias por estar aquí en directo con nosotros. Quiero aprovechar este momento también para saludar al doctor Baran Abdi Galán. ¿Qué tal, Baran? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Como sabéis, hoy Baran nos va a hablar sobre los beneficios y la rentabilidad del uso del láser de diodo en odontología. Se trata de dar a conocer más en profundidad cómo el láser puede ser un valor diferencial para la clínica, tanto en aspectos como la innovación y la tecnología, y qué aporta y cómo se rentabiliza en comparación a tratamientos convencionales o más tradicionales. Sabéis y sois usuarios segurísimos de otras tecnologías que se han ido incorporando a vuestras clínicas y estamos convencidos y sabemos que el láser pues, puede ser una más de ellas. Y igual que en otras especialidades, como puede ser el campo de la estética, pues los que somos usuarios no concebimos ya que una clínica no tenga tecnología láser o asociamos la tecnología láser a un doctor o a una clínica innovadora y profesional, pues estamos seguros que con un buen uso del láser en odontología va a terminar pasando lo mismo. Os introduzco brevemente la trayectoria profesional y académica de Baran Abdi Galán, para los que lo conozcáis menos. Él es licenciado en odontología por la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en periodoncia y osteointegración, Consejo General de Dentistas de España, máster en periodoncia integral por el profesor Raúl Cafese, CG Formación. Es profesor del máster en periodoncia, implantología y láser odontológico, en CG Formación en la Universidad Politécnica de Cataluña, y es miembro de SELO, que como sabéis todos es la Sociedad Española del Láser y Fototerapia en Odontología. Como ya sabéis todos los que nos vais siguiendo, el webinar tiene una duración de aproximadamente unos 40-45 minutos. Y luego dejamos unos 10 minutos adicionales para que en el chat que tenéis a la derecha de vuestra pantalla escribáis las preguntas que queráis hacerle a Baran y él, cuando finalice su exposición, pues las irá leyendo y os responderá. Y ya nada más por mi parte, Baran. Cuando quieras, comenzamos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Belén. Muchas gracias a todo el equipo de Sanigía y muchas gracias a todos los asistentes a este webinar en el que vamos a hablar de cómo podemos mejorar nuestros tratamientos gracias al láser, cómo podemos ampliar nuestra gama de tratamientos y cómo podemos conseguir un beneficio o una rentabilidad o amortización de nuestros equipos de láser. Como ya sabemos, en odontología hay un montón de tipos de láseres, cada uno con sus objetivos, sus indicaciones y sus características. Y normalmente vamos a empezar o habremos empezado por un dispositivo que cumpla las siguientes condiciones, ¿no? Un dispositivo que podamos usar en todas o casi todas las áreas de la odontología, que podamos utilizar con total seguridad y que sea sencillo y cómodo de usar. Además, que podamos trasladar de forma sencilla entre gabinete y gabinete o incluso entre varias clínicas y que para empezar nos suponga un desembolso económico muy importante. Para ello, hoy en día sabemos que estas características las suelen cumplir toda la gama de láseres de diodo y derivados. Y en esta presentación no vamos a entrar un poco en los aspectos más técnicos del láser, ni en la afinidad que va a tener el láser con nuestros tejidos, pero es algo que cualquier usuario del láser debería conocer antes de empezar con estos tratamientos. Y nada, vamos a ver un poquito qué ventajas nos va a dar el hecho de utilizar láser. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos apartados. Y vamos a empezar cómo puede el láser convertirse en una buena herramienta de marketing en nuestras consultas. Para ello, el láser se engloba en lo que conocemos como marketing 3.0, que se va a enfocar en el aspecto emocional del ser humano, en satisfacer nuestras necesidades. Las dos cosas que busca un usuario o un paciente cuando viene a la consulta es que no le duela, que no le moleste, que no, a ser posible, no haya que suturar, no haya que hacer cirugías, no haya ruidos, etcétera. Y esta mejor experiencia tampoco va a servir de nada si el tratamiento que realizamos no es eficaz, ¿no? Entonces, el láser va a cumplir estos dos parámetros de una forma adecuada. Y el término de láser y marketing es algo que ya ha desarrollado mucho, como comentaba antes Belén, en otros campos, como por ejemplo el campo de la dermatología o la oftalmología, que hacen que hoy en día nadie se plantee realizarse algún tipo de cirugía ocular que no sea con láser, y prácticamente no conocemos otro tipo de depilación que no sea la depilación láser, ¿no?
Además, gracias a el boca a boca o estas recomendaciones de nuestros pacientes a su círculo de amigos, familiares, etcétera, podremos de una manera sencilla ampliar nuestra gama de tratamientos e incluso si trabajamos con doctores de la zona nos podrán referir ciertos casos o ciertos tratamientos para que realicemos con nuestro láser. Además, vamos a ver un poquito cómo el láser puede convertirse en una herramienta de alta rentabilidad en nuestras consultas. Sabemos, o vamos a ver también luego en la parte de casos clínicos, que vamos a poder hacer más tratamientos de los que hacíamos hasta ahora. Normalmente vamos a tener un mucho menor tiempo de sillón, además de un menor número de citas y, por tanto, la relación entre el coste y el beneficio va a ser muy positiva. Y hay una frase muy interesante que escuché hace tiempo que dice que el riesgo de no innovar es mayor que el riesgo de innovar. Todos sabemos que en odontología, la odontología está en continuo cambio y lo que no podemos hacer es quedarnos desfasados, ya que al final, si queremos hacer una odontología de calidad, siempre tenemos que estar a la última y el paciente nos va a demandar esas nuevas tecnologías e innovaciones. Y hay una pregunta muy frecuente entre compañeros o incluso en algunos pacientes. Dice, bueno, ahora al hacérmelo con láser en vez de con el tratamiento convencional, ¿me vas a cobrar más, menos, igual? Entonces vamos a intentar desarrollar estos 4 apartados a través de un pequeño ejemplo, como por ejemplo esto es el caso sencillo, un frenillo con una inserción alta, que vamos a hacer una frenectomía. Y la ventaja que nos va a dar el láser es esto, ¿no? Es que en un tratamiento de apenas un minuto, minuto y medio, vamos a poder tener este resultado sin necesidad ninguna de agujas, de hilos de sutura, la anestesia va a ser mínima y el paciente se marcha a casa de esta manera. Conforme pasa el tiempo, aquí vemos 8 días, estos casos lo hemos explicado en otras formaciones. Aquí hay que incidir en que esto no es supuración, no es pus, esto es un coágulo de fibrina, es un patrón de cicatrización típico de la cicatrización por segunda intención que deja el láser. Y conforme va pasando el tiempo, aquí tenemos el caso a las 3 semanas y incluso a los 4 meses, podemos observar cómo del inicio a los 4 meses el resultado ha sido muy favorable, con un tratamiento muy poco invasivo para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en términos de tiempo, se dice, bueno, si es que como tardas un minuto no vas a cobrar lo mismo que antes que entre suturas, etcétera, tardamos 5 o 10 veces más, ¿no? Al final, menos tiempo no tiene por qué significar que el tratamiento, que los honorarios sean menores, ya que, por ejemplo, tenemos el clásico ejemplo de las muelas del juicio, ¿no? Cuando empezábamos hace años a extraer muelas del juicio, los primeros casos podíamos tardar 1 hora y media, 2 horas, los operatorios eran malísimos para el paciente y actualmente los doctores que han continuado formándose en este campo pueden extraer la misma muela que antes les llevaba 2 horas en prácticamente 5 minutos, ¿no? Entonces el tiempo no tiene que ser un factor condicionante de los honorarios y lo único que sí nos va a aportar menos tiempo con total seguridad es un mejor posoperatorio de nuestros tratamientos, menor necesidad de medicación para nuestros pacientes y, por supuesto, una mucho mejor experiencia para nuestros pacientes. Y en términos de experiencia del paciente, como hemos comentado anteriormente, el hecho de tardar un par de minutos simplemente, de irse a casa sin suturas y de que no haya apenas posoperatorio, la comodidad del caso, la no necesidad de antibiótico, analgésico, antiinflamatorio, etcétera, va a hacer que ganemos en este punto. Así como ya en términos propiamente más nuestros del dentista, como es la calidad del tratamiento, sabemos que con láser vamos a conseguir menos invasividad en menor tiempo. Además, le vamos a añadir el poder descontaminante del láser. Vamos a poder trabajar en influir o favorecer la regeneración de nuestros tejidos. Por lo tanto, habrá mucha menor destrucción tisular y es un tratamiento que no van a hacer todos los compañeros. Y, por supuesto, todos sabemos que en cuanto a gastos, los equipos de láser son caros, estamos hablando de varios miles de euros, a los que hay que sumar cada cierto tiempo la compra de ciertos recambios, de fibra, de puntas, así como el tiempo invertido en formación, etcétera, ¿no? Por otro lado, es cierto que ganaremos en menor tiempo de sillón o menor número de citas y eliminaremos otro tipo de gastos normalmente, como puede ser gastos de suturas. Entonces, si ponemos en una balanza todos estos parámetros, vemos que solo el hecho del propio gasto del láser
la lógica nos va a decir que no deberíamos bajar honorarios y que además, si damos al paciente todas estas ventajas en términos de tiempo, de calidad de tratamiento, de experiencia del paciente, hablando con doctores, compañeros, etcétera, dicen que lo ideal sería incluso, si se puede, subir los honorarios con respecto al tratamiento convencional. Esto es un breve resumen de ciertos beneficios que hemos comentado hasta ahora o que vamos a comentar a lo largo del siguiente apartado de la presentación, que es este. Ahora vamos a ir viendo cómo podemos mejorar nuestros tratamientos, hacer más tratamientos, hacerlos de una manera más óptima con nuestro láser. Para ello vamos a dividir esta fase de la presentación en estos 3 apartados y vamos a empezar en ver cómo podemos cortar con nuestro láser. Ante todo hay que saber que comparado con otras técnicas como puede ser el bisturí frío o el electrobisturí, vamos a conseguir con la vaporización de nuestro láser conseguir una menor destrucción tisular y además evitar ese riesgo de sangrado que si sabemos que, por ejemplo, en España hay en torno de 1,5 millones de anticoagulados, prácticamente la mitad de ellos no va a estar bien controlado, ¿no? Entonces, si podemos evitar sustos tanto para nosotros como para nuestros pacientes, el tratamiento estaría totalmente justificado, ¿no? Y vamos a ir viendo algunos de los tratamientos que podemos realizar con nuestro láser, como por ejemplo, vamos a empezar por un caso, un patrón típico de erupción pasiva alterada, de coronas clínicas cortas, inflamación gingival, que la principal ventaja que nos va a dar nuestro láser es la siguiente, es esta sencillez en el tratamiento, esta poca invasividad, esta rapidez y la posibilidad de que el paciente se puede marchar a casa de esta manera sin apenas ningún tipo de sangrado, en el tratamiento superior e inferior, y que a la semana ya veamos una cicatrización tan favorable como esta, que por supuesto tiene que ir madurando. Aquí veríamos el caso y cómo, por ejemplo, a los 6 meses no solo hemos ganado en términos de estética, que por supuesto lo hemos hecho, sino que también hemos obtenido una muy buena salud periodontal y de nuestros tejidos blandos. Y lo que debemos saber es conocer ciertos términos periodontales, que tampoco vamos a entrar en exceso, para saber cuándo podemos realizar nuestros tratamientos con nuestro láser de tejidos blandos o no, para evitar luego problemas o sustos o pensar que el láser no funciona porque nuestro tratamiento ha recidivado, ¿no? Entonces sabemos que podemos utilizar el láser en erupciones pasivas alteradas del tipo 1A y aunque va a requerir cierta osteotomía en algunos casos, también podríamos, por ejemplo, en casos de ortodoncia o en casos de pacientes adolescentes o que no han llegado a la edad adulta, hacer nuestro tratamiento en erupciones pasivas alteradas tipo 1B hasta completar el proceso de erupción pasiva o de tratamiento. Casos como este, que además se ha acompañado de una sonrisa gingival, esta hipertrofia del frenillo. Podemos hacer nuestras gingivectomías y frenectomías, como en el caso anterior, y vemos como a los 4 o 5 meses los resultados son muy favorables y el tratamiento es muy sencillo de realizar con nuestro láser. Observamos toda la ganancia de corona clínica, la ganancia estética y casos como este vamos a ir pasando tras finalizar la ortodoncia, que podemos en simplemente 2 semanas generar cambios tan visuales como estos. Y que, por ejemplo, casos que a las 24 horas puedan cicatrizar de esta manera, el láser nos aporta un plus en este tipo de tratamientos. Además, ahora vamos a centrarnos un poquito en casos, o en qué es lo que sucede con la ortodoncia muchas veces, pero casos que incluso han tenido que finalizarla o que demorar la ortodoncia, podemos volver a crear condiciones de salud con nuestro láser y poder continuar el tratamiento. Secuelas estéticas por este sobrecrecimiento de las papilas después de la ortodoncia que podemos tratar de la misma manera. Es importante para poder hablar de hacer estos mejores tratamientos, incluso hacer más tratamientos, es establecer un buen diagnóstico previo o durante la ortodoncia, que ya hay estudios que comentan que ante una erupción pasiva alterada, muchas veces el ortodoncista o el odontólogo puede estar equivocado en el tamaño que cree que mide la corona clínica y, por tanto, en la posición del diente. Entonces, si sabemos que teníamos todo este espacio de corona clínica oculta,
quizá la posición adecuada del bracket no debería haber sido esta, sino esta, ¿no? Entonces, evaluar estos parámetros nos va a llevar a hacer más y mejores tratamientos. Como vemos en este caso, por ejemplo, la diferencia de corona clínica entre lo que nos pensábamos que podía medir el diente a lo que mide realmente. Y otro tipo de casos que nos puede ayudar mucho el láser son casos, por ejemplo, que van a requerir un cambio de coronas, en los que podemos de manera muy sencilla hacer una gingivectomía previa para posteriormente empezar a tallar, a trabajar con nuestros provisionales y finalizar el caso sin ningún tipo de cirugías. O casos como este, en el que se combina, como hemos comentado antes, una erupción pasiva alterada con un desgaste severo de los bordes incisales. Podemos primero sondar y ver que el caso sea apto para trabajar con nuestro láser y realizar en apenas 1 o 2 minutos la gingivectomía o gingivoplastia de los sitios, comprobando de nuevo que respetamos esa inserción de tejido supracrestal o ese espacio biológico para ver cómo va cicatrizando el caso y ahora sí poder realizar un tratamiento estético, en este caso que le realizaron carillas de composite, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver, por ejemplo, una de las mejores opciones de tratamiento de los frenillos, que es con el láser, como hemos visto en el caso anterior, y todo este tipo de problemas que puede ocasionar una inserción anómala de nuestros frenillos. El tratamiento es muy sencillito, en este caso, por ejemplo, casos de implantes en el sector anterior, podemos realizar de una forma muy sencillita, evitar posibles problemas en un futuro. Casos previos a la ortodoncia, que combinamos gingivectomías con frenectomías, y los casos, todos ellos, pueden cicatrizar de manera muy favorable. Casos, además, en que el problema periodontal da lugar a problemas estéticos, pueden ir mejorando. O casos que requieren, por ejemplo, cierre de diastemas, que si bien hacemos una frenectomía y se puede empezar con la ortodoncia, la propia ortodoncia ante una mala higiene oral puede ocasionar otra serie de problemas como estas que podemos de nuevo tratar con nuestro láser. Y hay una pregunta que dice, bueno, ¿con el láser podríamos evitar cirugía? Pues la respuesta es no, porque al final la cirugía tiene unos objetivos y el láser tiene otros. Pero en casos como este, por ejemplo, que todos estamos pensando, decimos, bueno, aquí necesitamos algún tipo de injerto, ya sea en túnel, en avanzado coronal, con conectivo, con una matriz dérmica celular. Pero si comentamos que la paciente tiene únicamente 10 años y nunca ha ido al dentista, más allá que para sus revisiones, quizás sea un tratamiento demasiado agresivo para empezar, ¿no? Entonces, podemos, en un tratamiento de apenas 2 minutos, generar esta profundización del fondo de vestíbulo, eliminar esta posición o modificar la posición de la línea mucogingival para que con el tiempo vemos que a los 10 meses en un tratamiento de únicamente 2 minutos no hemos evitado a lo mejor la necesidad de cirugía, porque posiblemente en un futuro sí la necesitemos, pero hemos hecho que el caso no solo no empeore, sino que mejore simplemente al eliminar los factores causales que generaban esta recesión gingival. O casos como este, casos de hace muchos años de implantes, donde la presencia de ese frenillo está tirando del margen gingival y ya se estaba exponiendo el pilar de este implante. El tratamiento ideal sabemos que sería un injerto, por ejemplo, pero el paciente que no quiere realizarse ningún tipo de cirugía más, decimos, bueno, déjanos hacer un tratamiento de apenas 1 minuto con el láser y veremos a ver cómo evoluciona. Y vemos que al eliminar los factores causales generamos esta mejoría y este cubrimiento de nuevo del pilar del implante simplemente con una frenectomía o una profundización de fondo de vestíbulo. Por lo tanto, aquí podemos añadir un nuevo enfoque de nuestros tratamientos, que serían los tratamientos preventivos, ¿no? Casos que podemos hacer para evitar problemas mayores con nuestro láser, que posiblemente en este caso a lo mejor si no tuviéramos láser pues tampoco estaría justificada, ¿no?, una cirugía para eliminar este frenillo. Pero con láser y tratamientos tan cortos y tan sencillos, los tratamientos estarían totalmente justificados. O casos, por ejemplo, de estos opérculos o estos sobrecrecimientos gingivales en distal de los molares,
que nos ayudan a, aparte de mejorar la condición periodontal y poder hacer que el paciente cepille mejor, mejorar nuestros tratamientos. Por ejemplo, en este caso, habíamos tratado previamente mediante raspado y alisado radicular, pero al estar posicionado subgingivalmente debajo del opérculo este cálculo, no lo habíamos podido eliminar. Casos, por ejemplo, en pacientes jóvenes, de la misma manera, tratamiento de apenas segundos, como podemos ir mejorando el pronóstico gingival de estas piezas. O casos asociados, por ejemplo, a hiperplasias gingivales debido a la toma de medicamentos, que con un tratamiento periodontal adecuado y una gingivectomía láser y una motivación en higiene oral podemos, incluso 2 años y medio, 3 años, mantener las condiciones de salud sin ningún tipo de problema. Sucede lo mismo con ciertas hiperplasias asociadas a sobredentaduras, en los que con el láser podemos, sin ningún tipo de sangrado, eliminar ese exceso de tejido para hacer higienizable esta estructura y evitar problemas periimplantarios con el tiempo. Y en cuanto a lesiones de tejidos blandos, como por ejemplo estos épulis del embarazo, que podemos eliminar con nuestro láser y vemos la estabilidad y la rápida cicatrización a las 2 semanas y la estabilidad a los 2 años y medio. O casos que en este caso incluso sin anestesia debido al miedo del paciente que tuvo este sobrecrecimiento a raíz de un golpe en el incisivo lateral, en el incisivo central, perdón, podemos en apenas pocos segundos sin anestesia y sin sutura eliminar esta lesión y apenas 2 semanas después no podemos o nos cuesta saber dónde estaba la lesión, de lo buena cicatrización que tiene el láser. Son muy similares al anterior, algunos fibromas o diapneusias, que vemos una cicatrización muy positiva, muy buena. O casos, por ejemplo, de mucoceles, los cuales podemos tratar sin ningún tipo de suturas. Y vemos que el resultado estético es bueno. O mucoceles más grandes como este, igual, sin ningún tipo de sutura, como tan solo 10 días después, la cicatrización es muy favorable. O casos, por ejemplo, que nos manda un compañero, Antonio, que realizan esta extirpación de este papiloma y los resultados estéticos en una zona de alto compromiso estético son francamente buenos. Y uno de los tratamientos estrella con nuestro láser es el tratamiento de las melanosis gingivales, los cuales de manera muy sencilla podemos generar esa desepitelización de esas capas de epitelio hiperpigmentadas y generar unos cambios tan positivos como estos, ¿no? Estos casos que a la larga encima está descrito en la literatura que pueden recidivar, entonces una vez recidivan el paciente le ha gustado el tratamiento, estaba bastante satisfecho, entonces normalmente demandan ese retratamiento que podemos hacer sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y vemos aquí el caso tras prácticamente 5 o 6 años. Y la secuela de trabajo sería esta, un poquito a cámara rápida, y el paciente se va así de esta manera, sin ningún tipo de puntos, ni sutura, ni ningún tipo de sangrado, y podemos obtener resultados pues tan buenos como los que vamos a mostrar a continuación, como estos o cualquiera del estilo, ¿no? Al final son tratamientos que muy posiblemente sin láser no realizábamos o realizábamos muy poco y que tienen, al menos en nuestro país, una altísima prevalencia y el grado de satisfacción suele ser enorme por parte del paciente. Esos son casos que nunca se hubieran planteado que esto se pudiera hacer. Y vamos a hablar ahora, por ejemplo, en cómo nos va a ayudar el láser no solo a mejorar los tratamientos, sino a reducir el número de visitas de nuestros pacientes. Por ejemplo, en este caso, en el cual hay que restaurar esta pieza mediante una incrustación, pero vemos que el margen de la preparación va a ser subgingival, podemos, con un poquito de anestesia, hacer esta gingivectomía para después tomar impresiones. ¿Pero qué pasa si lo hacemos con bisturí convencional? Lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas, solo que esta gingivectomía va a conllevar un sangrado del sitio. Y si quisiéramos tomar impresiones con nuestro escáner intraoral, sabemos que el escáner intraoral y el sangrado no se llevan nada bien
y muy posiblemente no podríamos tomar una impresión adecuada, por lo tanto tendríamos que poner algún tipo de pastita provisional y demorar el caso y dar una nueva cita a nuestro paciente para tomar las impresiones, ¿no? Esto con el láser se simplifica muchísimo porque al hacer la gingivectomía no vamos a obtener sangrado y al no tener sangrado podemos trabajar con nuestro escáner intraoral. Esto es un poquito el protocolo, la secuencia de tratamiento. Generamos esta cuña distal y vemos cómo el caso es apto para una buena toma de impresión digital. Y vemos cómo en solo 2 sesiones, 2 citas, hemos podido finalizar el caso. Y vamos a hablar un poquito cómo puede ayudarnos el láser en algún tipo de cirugía, ¿no? Como hemos comentado, el láser no suele sustituir a la cirugía algunas veces, como por ejemplo los casos que hemos mostrado anteriormente, pero tanto antes como durante o después podemos hacer que mejoren nuestros tratamientos, ¿no? Vamos a ir viendo algunos casos, como por ejemplo este caso en el cual hay que realizar una cirugía de recubrimiento radicular, el cual podemos, previo a la cirugía, generar esa profundización de fondo de vestíbulo y eliminar esta inserción del frenillo para pasar a una situación como esta, la cual es mucho más predecible para una futura cirugía en la pieza 31. Entonces podemos pasar de forma muy fácil de esto a esto para ahora sí ya finalizar nuestros tratamientos de cirugía plástica periodontal. O casos como este, que en la foto de la izquierda, bueno, también queremos generar una cobertura a la pieza 21, pero vamos primero a eliminar el frenillo para pasar a la foto de la derecha y ya poder realizar nuestra cirugía sin esa tracción tan fuerte de nuestros frenillos. O casos en los que también podemos utilizar el láser después de la cirugía, como en este caso, en el cual hacemos un avanzado coronal con injerto de tejido conectivo y al avanzar todo hacia coronal, pues avanza hacia coronal el fondo del vestíbulo, la inserción de los frenillos. Entonces, de una forma muy sencillita, después de la cirugía podemos profundizar este fondo de vestíbulo para conseguir una nueva inserción de nuestras fibras, una nueva línea mucogingival, una ganancia de encía insertada y mejorar tanto la estética del caso como la facilidad de cepillado de este caso y sobre todo aumentar la predictibilidad a largo plazo y evitar el riesgo de recidivas. Y así vemos el caso terminado. O casos igual, en el caso de una tunelización con un acceso tipo vista en el que avanzamos todo hacia coronal. ¿Qué hacemos después? Pues lo mismo que antes, profundizamos nuestro fondo de vestíbulo para pasar de las imágenes de la izquierda a las imágenes de la derecha y aumentar la predictibilidad a largo plazo de nuestro tratamiento. O casos ligeramente más complejos en los que actuamos de una manera muy similar, haciendo primero nuestra cirugía de cobertura y conseguimos más o menos cubrimiento. En este caso estamos contentos, la paciente también, pero si vemos la posición del fondo de vestíbulo, nos gusta más si lo profundizamos y pasamos de nuevo de la imagen de la izquierda a la de la derecha con una situación de mucha más estabilidad a lo largo de los meses. Y en casos todavía más complejos, pues actuamos de manera similar con una u otra cirugía de tejidos blandos. En este caso igual, el resultado a priori es bastante positivo, bastante bueno, tanto en la imagen frontal como en la lateral, pero lo que queremos es esa estabilidad de nuestro tratamiento. Por lo tanto, al igual que en los casos anteriores, podemos profundizar nuestro fondo de vestíbulo y pasamos de esta posición de nuestra mucosa a la nueva posición. Y aquí vemos el caso inicial y terminado. O casos que van a requerir cirugía de regeneración ósea, de implantes, de provisionales, etcétera, de injertos de tejido conectivo. Vamos a prevenir problemas o eliminar nuestros frenillos para facilitar las siguientes cirugías. No vamos a entrar mucho en estos casos, pero bueno, realizamos nuestras cirugías, tanto la primera como la segunda de retirada de la membrana y
Después haremos otra cirugía de aumento de tejidos blandos, ¿no? Entonces, tras tantas cirugías, luego podemos profundizar nuestro fondo de vestíbulo para mejorar tanto estéticamente como la capacidad de cepillado del paciente. O casos en los que combinamos, como antes, prostodoncia y cirugía plástica periodontal. En este caso, la paciente no quería implantes y quería realizarse un puente en el sector anterosuperior. Tras la fase de provisionales vamos a hacer un aumento del tejido blando y, como en el caso anterior, como la línea mucogingival ha bajado mucho, la volvemos a reposicionar con nuestro láser y vemos cómo nos gusta ya más la imagen de la derecha y vamos terminando el caso de una forma sencilla. Además, podemos mejorar ciertas secuelas estéticas debido a algún tratamiento gracias a nuestro láser, como por ejemplo en este caso, bueno, el lado derecho hemos realizado injertos, carillas, le han realizado después, la paciente está contenta, pero en el lado izquierdo vemos, si nos acercamos más, estos pliegues debido a la cirugía de injertos que no le gustan a la paciente. Entonces, con nuestro láser podemos eliminar ese exceso de tejido. El paciente se va a casa sin ningún tipo de sangrado y vemos cómo el caso va cicatrizando a la semana y 4 semanas y podemos solucionar estos problemas estéticos de una forma segura y predecible. Muy bien, y vamos a pasar a otro de los campos, como puede ser el de cómo podemos descontaminar con nuestro láser. Y vamos a poder descontaminar cualquier tipo de situaciones, como por ejemplo estas. Empezaremos, por ejemplo, por el tratamiento periodontal no quirúrgico o el raspado y alisado radicular, ¿no? Que al final el tratamiento en sí va a ser el mismo que hacíamos siempre, pero podemos utilizar el láser como tratamiento coadyuvante para disminuir la carga bacteriana, además de aplicar fotobiomodulación, como veremos posteriormente. Además del tratamiento periodontal no quirúrgico, podemos, por ejemplo, hacer algo que se llama terapia fotodinámica, en el cual activamos con la luz del láser, activa unos cromóforos que van a ejercer una cascada de reacciones a nivel celular. Pero hoy en día parece que, debido a lo que tardamos al hacer terapia fotodinámica, el tiempo que algunos cromóforos que utilizamos pueden ser caros, hay otros que no tanto, y que los resultados, aunque son prometedores, no son muy concluyentes a día de hoy en tratamiento periodontal no quirúrgico, podemos concluir que hoy en día la terapia fotodinámica de momento no estaría justificada en términos de beneficio o de rentabilidad. Sí podemos descontaminar casos como por ejemplo en apicectomías o cirugías periapicales con nuestro láser. Bueno, no se ve el vídeo. Y vemos cómo los casos van cicatrizando. Otro tipo de casos, igual de cirugía periapical, podemos generar esa descontaminación con nuestros dispositivos para mejorar la predictibilidad del caso. Y este caso, en el cual también hemos hecho un avanzado coronal y un injerto con matriz dérmica celular. Luego, como en los casos anteriores, además podemos profundizar el fondo de vestíbulo. Y estos serían los resultados, por ejemplo. O en el caso de estos quistes o granulomas de tamaño tan grande que, aunque limpiemos, legremos y volvamos a alegrar, no vamos a poder asegurar generar una descontaminación total del sitio, podemos ayudarnos con nuestro láser para, si bien no asegurar al 100%, pero hacer que esa descontaminación sea mucho más efectiva que únicamente con la terapia manual. O en el caso de regeneración o lesiones asociadas también a problemas endodónticos, que genera este tipo de defectos, podemos, previamente a nuestra regeneración, desinfectar o descontaminar tanto los defectos óseos como, a través de una apertura, todos los conductos afectados, ¿no? Y luego, posteriormente, ya podemos realizar nuestra regeneración y esperar un poquito a la futura reentrada del sitio. Uno de los casos que más popularidad está teniendo últimamente, está bastante avalado en la literatura, es de cómo el láser puede ayudar, además, por ejemplo, en el tratamiento de las
periimplantitis, que sabemos que es la nueva pandemia que tenemos en odontología en los últimos años. Y previamente a tener una periimplantitis podemos evitarla o evitar el fracaso temprano de la implantología inmediata, generando una descontaminación de los sitios en el que previo a la colocación del implante podemos, en tratamientos de apenas 20-30 segundos, generar una descontaminación más efectiva del sitio. No podremos colocar implantes, hacer provisionales inmediatos, regeneración, etc. Casos muy similares en los que vamos a actuar con los mismos protocolos de descontaminación previa a la colocación de implantes. Y como vamos finalizando nuestros casos, o casos como las fracturas verticales, lo mismo. Previo a la colocación de implantes siempre generamos esa descontaminación para quedarnos más tranquilos o aumentar la predictibilidad de la técnica, que sabemos que puede funcionar sin ningún tipo de problemas. Aquí vemos un poco la secuencia de tratamientos que hacemos y cómo vamos finalizando los casos previo a la prótesis. Y por supuesto, otro de los elementos más estudiados a día de hoy es en el campo de la endodoncia. Se sabe que los láseres han supuesto una revolución en el campo de la descontaminación en endodoncia, que, como todos sabemos, es el principal caballo de batalla en esta especialidad. Y en tratamientos muy sencillos, muy seguros y que está comprobado que no generan un daño ni al diente ni al ligamento periodontal, podemos aumentar la predictibilidad de nuestros tratamientos. Y por último, vamos a hablar un poquito del campo denominado fotobiomodulación, que sí es cierto que en los anteriores podríamos haber realizado los tratamientos que hemos comentado hasta ahora sin necesidad de un láser, aunque con otro tipo de calidad quizá. La fotobiomodulación sí que va a requerir el uso de un láser o una luz LED, ¿no? Y se va a basar en generar una serie de reacciones a nivel celular para tratamientos del dolor, de inflamaciones, úlceras, aftas y acelerar todos los procesos de reparación celular, ¿no? Casos, por ejemplo, como estos, en casos de osteonecrosis por medicamentos, podemos inducir esa reparación celular con nuestro láser, dando varias sesiones de fotobiomodulación y haciendo que los casos vayan mejorando poco a poco. O casos como, por ejemplo, estos casos de quemaduras en los que el paciente sufre un dolor inmenso, podemos con nuestro láser tanto acelerar el proceso de curación de estas lesiones como, sobre todo, disminuir el dolor que siente el paciente prácticamente desde la primera sesión de fotobiomodulación gracias a nuestro láser. O casos similares de quemaduras, donde va cicatrizando poco a poco y alguna sesión de fotobiomodulación. Y podemos, gracias a esto, hacer que este tipo de lesiones o estas reacciones herpéticas sean mucho más llevaderas para nuestros pacientes gracias a este uso de la fotobiomodulación. Y en cuanto a los honorarios de fotobiomodulación, hay especialidades como, por ejemplo, la fisioterapia, que ya los ha incorporado en su práctica clínica y ofrecen sesiones de fotobiomodulación para tratamiento de lesiones. Nosotros podemos incluirla en nuestra práctica profesional, tanto por sesiones como por tratamiento completo, aunque muchas veces esta fotobiomodulación con láser vamos a incorporarla o no cobrársela al paciente, debido a que muchas veces es debida a tratamientos propios que hemos realizado nosotros o que no queremos cobrar a nuestros pacientes. También podemos hacer fotobiomodulación en casos como las gingivitis ulceronecrotizantes y derivados, en el cual sabemos que hay que hacer un tratamiento efectivo, un tratamiento que no demore mucho en el tiempo y tratar de manera adecuada para evitar las posibles secuelas estéticas que deja este tipo de infecciones gingivales. Entonces, solemos aplicar láser para fotobiomodulación y descontaminación de los sitios de gingivitis ulceronecrotizante y en casos como esto, que posteriormente al tratamiento de la fase aguda hemos realizado
como vimos anteriormente, un tratamiento de la melanosis gingival. Otro caso que nos manda nuestro amigo y compañero Antonio, casos de mucositis, casos de pacientes en tratamiento de cáncer, que si ya la enfermedad es dura de por sí, cuando se genera este tipo de lesiones en la cavidad bucal, el paciente ya es una auténtica tortura, porque no puede ni siquiera comer sin tener un dolor insufrible, como os imagináis que puede tener en esta primera foto, ¿no? Y con sesiones de fotobiomodulación podemos inducir esa reparación de los tejidos y dar al paciente una gran calidad de vida durante su tratamiento. Y por tanto podemos pasar de algo que antes en este tipo de lesiones o cuando hay dolor o inflamación llamábamos tratamiento pasivo, que es que no podíamos hacer otra cosa que limitarnos a dar medicación o aplicar geles de frío, calor o derivar especialistas como el fisioterapia, por ejemplo, para dolores de TM, a poder realizar un tratamiento que le podemos llamar activo con nuestro láser. Este tratamiento, por ejemplo, que también utilizamos mucho en lesiones tipo parestesias, en los cuales, aparte de que el paciente no entiende nada, no sabe por qué le ha pasado esto, está asustado, incluso lo puede achacar a una iatrogenia, a una mala praxis por nuestra parte, que sabemos que no tiene por qué ser así, ve que al final solo nos limitamos a mandar medicación y que puede pensar que no nos preocupamos lo suficiente por su caso, ¿no? Entonces podemos añadir el láser como tratamiento activo, dar varias sesiones y el paciente notará que al final estamos realizando un tratamiento específico para ayudar a curar su problema, ¿no? Al final hay muchos reportes en la literatura acerca del tratamiento de parestesias con láser. Si bien es muy difícil cuantificar cuánta mejoría va a ser gracias al láser o cuánto va a recuperar el paciente de forma espontánea, muchos compañeros y clínicos coinciden en que el láser ayuda bastante en este tipo de lesiones. O podemos tratar o acelerar la curación de hematomas propios o típicos de la cirugía oral o cirugía regenerativa y ayudar en cuanto al blanqueamiento. ¿El láser va a blanquear? Pues la respuesta es no. No vamos a tener más efecto que el que tenemos, porque al final el blanqueamiento lo va a dar el gel blanqueador, pero sí podemos generar el mismo resultado en menor tiempo y, sobre todo, trabajar en algo que es principalmente el primer miedo del paciente cuando se propone hacerse un blanqueamiento, es si me va a doler, ¿no? Podemos disminuir mucho la hipersensibilidad que siente el paciente debido tanto a un tratamiento odontológico como a una hipersensibilidad, digámoslo, espontánea, ¿no? Entonces, con nuestro láser podemos aplicar fotobiomodulación y en varias semanas y varias sesiones podemos incluso hasta eliminar al 100% esta hipersensibilidad tan molesta para el paciente y que hasta el momento no teníamos muchas más opciones de aplicar ciertos geles, ¿no?, en la superficie del diente. Así que nada, he intentado ir un poquito rápido para que no se demore mucho la presentación. Espero que la presentación os haya ayudado. Y esto es solo una pequeña parte de todo lo que podemos realizar con el láser en nuestras consultas. Así que nada, muchas gracias a todos. Y vamos. Hola, Varán. Pues muchísimas gracias a ti. Ya te veo. Gracias, Varán. La verdad que ha sido, yo creo, muy interesante para todos. Muchas gracias. He ido muy rápido, pero digo, mira, al final, si no se nos... Sí, bueno, además no te preocupes porque, bueno, yo creo que los que nos están viendo en directo lo saben, pero estos webinars siempre los grabamos y damos la posibilidad de volverlos a ver. Así que sin problema. Si vamos al chat, sí que tenemos alguna pregunta. Vale. Yo creo que han empezado porque ha habido alguna que ha empezado, que yo creo que aún no habías hablado casi y ya te estaban preguntando. Pero bueno, por ejemplo, Alejandro de Blas pregunta si no hay, aunque no haya infección, si sigues pasando el láser. Normalmente imagino que se refiere a casos de implantes post-extracción. Prácticamente hoy en día lo utilizamos como protocolo en todas o casi todas las extracciones, aunque no haya infección.
porque al final, aunque no haya infección, es una zona quirúrgica que puede infectarse y las propias bacterias del sitio periodontales pueden generar algún tipo de problema. Entonces, al final, no vamos a generar ninguna lesión por el hecho de descontaminar y siempre es bueno prevenir este tipo de situaciones antes que luego tener que hacer tratamientos o afrontar algún tipo de problema como puede ser una alveolitis. Javier Medina te pregunta por la profundización, si la hace a incisión total o si con el láser se puede hacer parcial. No, normalmente, al menos con un láser de tejidos blandos, siempre la vamos a hacer a espesor parcial y no vamos a tocar el periósteo que está adherido al hueso. A veces, en la zona más apical, si podemos con nuestro láser generar unas marcas, como por ejemplo, tanto en la profundización como en una frenectomía, para ahí sí marcar del todo al periósteo o intentar que se separe ese periósteo del hueso para evitar una posible recidiva de nuestro tratamiento. De todas formas, en un láser como estos de tejidos blandos, la afinidad del periósteo por el láser va a ser muy poca y apenas vamos a ejercer un efecto en el periósteo. Sí, mira, el propio Javier, disculpa que te interrumpa, nos puntualiza, me refería a las cirugías de recubrimiento radicular en incisivos inferiores. Sí, exactamente. Ahí iríamos a espesor parcial. Sí. María te pregunta cómo hace la incisión para reposicionar la línea mucogingival. Pues es un tratamiento que al principio es muy similar a como lo hacemos en una frenectomía. Siempre empezamos justo a nivel de donde está posicionada la línea mucogingival e intentamos ir siempre a espesor parcial, pero un espesor parcial profundo, intentando dejar únicamente adherido el periósteo al hueso e ir marcando, y a la vez que hacemos la incisión traccionamos nuestro labio para que todo el tejido vaya bajando siempre a ese espesor parcial profundo. Antonio pregunta, ¿qué tal ves las segundas cirugías de implantes con láser para temas de encía queratinizada? Aquí no he incorporado ningún ejemplo, pero sí lo hacemos de forma bastante habitual. Al final va a ser siempre mucho mejor que una incisión tipo punch, por ejemplo. Y con nuestro láser podemos, de la misma forma que hacemos con un bisturí, o bien incidir justo donde creamos que va a estar el tapón o nuestro implante, o con láser también podemos incidir en la zona donde queramos más encía queratinizada o trasladar la encía queratinizada, por ejemplo, de palatino a vestibular, de la misma forma que hacemos con un bisturí convencional. Si bien es cierto que en zonas donde no hay nada de encía queratinizada, o queremos hacer un mayor manejo de nuestros tejidos o incluso incorporar algún injerto de tejido conectivo, seguimos haciendo las segundas fases con bisturí frío. Iria González pregunta, dice, bueno, perdón por salirme un poco del tema, pero en un paciente con lupus eritematoso sistemático que sufre de fotosensibilidad, ¿se puede aplicar terapia láser de biofotomodulación? Sí, en principio sí sería uno de los casos específicos en el que podíamos aplicar fotobiomodulación. Podemos elegir en estos casos centrarnos en la terapia del dolor propiamente dicha, que como sabemos puede haber épocas de más o menos dolor, o incluso a lo largo de las sesiones inducir esa reparación del sitio para hacer que los episodios sean mucho más controlados. Pero sí podríamos usarlo. Laura Asensio pregunta, ¿cuánto tiempo aplicas la biomodulación? Depende. Eso es un tema bastante complejo. De hecho, muchos de los estudios fallan en el tiempo, en la potencia o en los julios que aplicamos la fotobiomodulación. Pero según para lo que queramos obtener, aplicamos en torno a entre 20-30 segundos hasta tratamientos de 1 minuto más o menos. Pero habría que controlar muy bien el spot o un poco el área donde incidimos, la potencia y un poquito los julios que hay que aplicar a cada zona. Porque al final la fotobiomodulación tiene algo, no un problema, pero sí una característica que
Si aplicamos poca energía, no vamos a generar ningún efecto, pero si nos pasamos de energía, se va a producir una inhibición y tampoco vamos normalmente a generar el efecto que buscamos. Pero bueno, suele estar en sesiones, cada sesión no suele demorar más de 1, 2 o 3 minutos, según para que lo vayamos a utilizar. Carolina Hernández te pregunta, ¿utilizas láser luego de raspado radiculares? Sí, es un protocolo que ya hemos utilizado, que si bien al menos con estos láser de tejidos blandos o láser de diodo no van a eliminar el cálculo lo tenemos que eliminar ya sea con ultrasonido, con curetas, etcétera. Lo que vamos a hacer es inducir esa descontaminación de la bolsa periodontal o esa disminución de bacterias en la bolsa periodontal. Y sí, lo hacemos de manera prácticamente habitual en todos los raspados y alisados radiculares. Eduardo pregunta por la duración de las puntas del láser. Depende. No es lo mismo, por ejemplo, para descontaminación, por ejemplo, para endodoncia, que para tratamientos de corte propiamente dichos, ¿no? Al final, un corte de un frenillo muy blandito podemos utilizar o esterilizar la punta a una gingivectomía y aplicar en 4 o 5 casos. Y hay casos, por ejemplo, una gingivectomía de arcada completa o casos de melanosis que posiblemente con un solo tratamiento ya la punta se vaya consumiendo y no podamos reutilizarla. Laura Asensio pregunta qué protocolo tiene de cuidados postcirugía de frenectomía. Pues al final es interesante esta pregunta porque lo que queremos, al final, como dejamos una cicatrización por segunda intención, no queremos, como hemos abierto un poquito la zona de frenillo, no queremos que vuelva a adherirse. Entonces, no solemos mandar medicación, solo mandamos, bueno, si molesta te puedes tomar algún analgésico antiinflamatorio, ya sea paracetamol o ibuprofeno. Mandamos un gel a base de ácido hialurónico para que el paciente se masajee la zona varias veces al día, pero no solemos empezar el mismo día de la frenectomía, sino solemos empezar al día después, porque al final lo que queremos al no suturar es que esa zona no sangre y muchas veces solo de tocar o de aplicar esos geles a base de hialurónico puede sangrar el caso. Entonces el paciente se puede asustar, etcétera. Entonces solemos mandar gel a base de hialurónico a partir del día siguiente. Puedes cepillar los dientes, pero si está muy cerca de la zona de la frenectomía, lo mejor es no tocar con el cepillo para no generar ninguna lesión. Y lo que sí vamos a pedir al paciente para evitar esa recidiva es que varias veces al día se traccione el mismo del labio, se pase la lengua para evitar que vuelva a haber una adherencia, al menos durante los primeros 4 o 5 días. María pregunta, ¿dolor de esa reposición? ¿Se aplica algo sobre la herida? Muchísimas gracias. Sí, bueno, es lo mismo que hemos comentado anteriormente. Toda herida abierta podemos utilizar geles a base de ácido hialurónico y el dolor suele ser el mismo que para una frenectomía. Muchos pacientes, o te diría que más de la mitad de los pacientes, no necesitan ningún tipo de medicación. Alguno que le molesta, a lo mejor esa noche o al día siguiente se toma algún antiinflamatorio suave tipo ibuprofeno. Pero no es un dolor comparado, por ejemplo, al de una cirugía o una extracción. Javier dice, perdón por la ignorancia, la jerga, ¿el láser necesita tener un diodo en contacto con la encía, aparte de la parte que corta? Se necesita un diodo. Sí, al final, según el tipo de láser, en una punta puede estar activada o sin activar. Si queremos cortar, por así decirlo, sí tenemos que estar en contacto con la encía para generar ese corte. No así, por ejemplo, en casos de fotobiomodulación o de descontaminación. Además, hoy en día hay láser, por ejemplo, el láser azul, que tiene muy buena afinidad por los tejidos blandos, sí es posible, sin llegar a tocar o sin llegar incluso a activar la punta, generar un corte en nuestros tejidos debido a la alta afinidad que tenemos. Pero normalmente, para todo tratamiento de corte, sí lo hacemos con contacto. Eduardo te pregunta respecto a la temperatura con el corte del láser, ¿qué riesgo de necrosis hay y qué temperatura alcanza el láser a la hora de su utilización? Esto depende mucho de la afinidad que tenga el láser por cada tejido intervenido.
cuando queremos tratar un tejido con poca afinidad con nuestro láser, tenemos que tener ciertas precauciones para que no se genere un problema, una carbonización debido al aumento de la temperatura, ¿no? Al final, la temperatura que alcanza el láser suele ser, por ejemplo, muchísimo menor que la de un electrobisturí, pero cuando hacemos una vaporización la vaporización se va a producir en torno a los 100 grados de temperatura. Esa temperatura durante muy poquitos segundos sería la apta para esa vaporización, pero tenemos que evitar que aumente la temperatura o que se produzca una carbonización. Para eso utilizaremos tiempos muy cortos de tratamiento o modos que llamamos pulsados de nuestro láser para que el láser esté en funcionamiento el mínimo tiempo posible con un poquito la máxima efectividad. Alejandro pregunta, ¿en los casos de melanosis los tratas desepetielizando la parte más vestibular y dejando que cicatrice por segunda? Exactamente. Al final tenemos que eliminar todo el epitelio, que es donde vamos a ver ese exceso de melanina, e incluso llegar a las primeras capas del tejido conectivo, que es donde se van a encontrar los melanocitos. Sí, dejamos el caso por segunda intención, no puede haber otra manera de tratar este tipo de melanosis. Y sí, vamos desepitelizando siempre de la parte más externa a la parte más interna, sin penetrar mucho en el tejido conectivo para evitar dolor y sangrado, pero efectivamente es como comenta. Pues yo creo, Carolina, ¿tienen algún curso donde podamos profundizar sobre el láser de Dios, el protocolo de funcionamiento? Sí, Carolina, en Sanigía recibiréis información y si no, yo me encargo de mandárosla a todos los que os habéis inscrito para ver este webinar porque veo que estáis preguntando mucho y que tenéis interés. Nosotros estamos haciendo formaciones con el doctor Barán y con la doctora Vanessa Ruiz Magaz, que son presenciales además en diferentes ubicaciones y fechas, porque ahí, bueno, podéis profundizar lógicamente más que en este webinar, que al final tiene un tiempo bastante más limitado. Y luego además, bueno, pues tiene una parte de demostración práctica, porque ahí hay un láser y se pueden ver distintos procedimientos in situ. Sí, efectivamente, ahí son formaciones de unas 4 o 5 horas que profundizamos mucho más. Por eso esta me ha sabido un poco mal, pero he tenido que acelerar mucho durante el webinar. Bueno, claro, es que esto es, digamos, una pincelada. Pero bueno, muy clarificadora también por otra parte. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya has respondido a todo, Barán, y ya es la hora. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y haber preparado esta charla tan interesante y por todas las colaboraciones que vamos haciendo en este campo que creo que todavía tiene mucho por dar a conocer. Efectivamente. Muchas gracias y gracias a todos los que nos habéis visto en directo y nada, nos vemos en el siguiente webinar de Sanigía. Un saludo a todos, buenas noches. Adiós.